Bueno, buenas tardes. Estamos en otro programa de pensamiento y mesura y ahora vamos a tener un conversatorio con una persona que no quiero, adoro. Perdón que lo diga, pero la verdad, ¿saben por qué la adoro? Porque ha apoyado toda mi carrera filosófica y ha sido una verdadera amiga y hemos podido hacer muchos eventos en su universidad, la Universidad Autónoma del Estado de México, y me refiero a mi gran amiga Yolanda Ballesteros. ¿Cómo estás, Yolanda? Hola Gerardo, muy bien, muchas gracias. Qué Muy bueno, contenta. me da muchísimo gusto entrevistarle porque, como les digo, la amistad es una de las cosas más bonitas. Yo lo digo que es hasta más bonita que la familia porque no se firma ningún contrato. No, no hay contratos. Es gratis. Entonces, esa, bueno, ella es doctora en educación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, nos va a hablar de un tema profundo, pero bueno, vamos a tratarlo de hacer bastante, o sea, entendible para ustedes, pero lo vamos a platicar muy a gusto. Mire, el tema de ella es cuando la lengua se vuelve puente, educación, territorio y ciudadanía intelectual. Está medio complicado, pero vamos a hablar primeramente, ¿qué entiendes por lengua? Porque yo así como lo planteas, o sea, lo veo como si fuera una población, como población, no como lenguaje, sino como población. No Así sé, es. ¿ese es tu término? Pues mira, mi origen académico es la Facultad de Lenguas, esa es mi casa Ah, pero de lenguas, o sea, de sí, Lenguas, sí lo Universidad refieres como Autónoma. lengua. Lo refiero como lengua, efectivamente. Yo soy Ah, licenciada en enseñanza del inglés y también, bueno, tengo 30 años ahí en la Facultad de Lenguas. Entonces, estamos en este camino de la formación docente, del estudio de las lenguas, del estudio de lo que es la educación, la formación, y siempre de alguna manera estoy relacionada, aunque mi línea de investigación va hacia la interculturalidad crítica, la internacionalización, hacia, por supuesto, la ciudadanía global, que tiene todo que ver. Por eso para mí era muy importante decir que este tema es cuando la lengua se vuelve puente. Y por supuesto, eh, bueno, pues este trabajo que te decía, habla de educación, habla de territorio, habla de una ciudadanía intercultural. pero bueno, vamos primero Por por el partes. lenguaje. Bueno, Sí. yo tengo no un pleito, pero sí, o sea, sí una discusión filosófica con o sea, toda la teoría de la filosofía del lenguaje, con Wittgenstein, con muchísimos filósofos, por ejemplo, Derrida, que ha movido esta cosa de la lengua como algo muy importante, o sea, le dan mucho carácter a la lengua, o sea, entonces, para mí, el lenguaje, no sé, te lo pregunté por internet, me lo Ujú. contestaste, pero a ver cómo lo vemos. O sea, yo para mí, el lenguaje es es el transporte del pensamiento. Así es. O sea, o sea, el lenguaje no es el que habla el pensamiento, pero le han dado más carácter al lenguaje, como si el lenguaje hablara. Pero el lenguaje es la mesura del pensamiento caótico. O sea, el pensamiento es muy complejo, cada quien piensa como se le da la gana, cada quien dice lo que quiera decir, pero el lenguaje pues trata de entendernos. Entonces, cuando tú estudias las lenguas, realmente estás estudiando el pensamiento de las poblaciones, ¿no? Así es. Cuando tú me preguntaste, cuando me hiciste el favor de invitar a participar aquí contigo en esta charla, me dijiste, ¿y la lengua es pensamiento? Y te dije, sí, 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 por supuesto, yo veo a la lengua como un pensamiento, la lengua para mí es un pensamiento, para mí es una emoción, para mí es una acción también. Y no puede la lengua quedarse solamente en el pensamiento porque entonces no construye puentes.
No, Entonces se pero queda el pensamiento estancada. camina. Exacto, cuando se habla y más cuando se escucha, Y es cuando, cuando se construyen los y cuando se puentes, escribe también. por supuesto. Pero ese es el interno. Cuando se habla es una manera de expresarnos, cuando Pero se sigue escucha. siendo pensamiento. Sí, por supuesto, Y por supuesto. cuando construyes un edificio, sigue siendo pensamiento. Así es, así Y es, cuando lo llevas socialmente, culturalmente, sigue siendo pensamiento. así es. Entonces, qué bueno que lo dices, porque entonces la lengua, como tú la manifiestas, es, o sea, las diferentes formas que el humano ha tenido para comunicarse. Así O es. sea, entonces tú lo ves, me imagino en México, en que hay muchas lenguas, o sea, hay muchas formas de comunicarse un pueblo con otro, pero las estructuras del lenguaje son más o menos parecidas, ¿no? Así es, y más allá de que existen muchas lenguas, por supuesto, en nuestro país, en el mundo, las lenguas son un medio, son una herramienta para comunicarnos y, por supuesto, se construyen a través de la historia, a través de la estructura, a través de las tradiciones, a través de la cultura de cada uno de los pueblos. Sin embargo, la palabra como tal, la lengua como tal, en este momento este diálogo, esta charla que estamos teniendo, se está construyendo este puente, porque tú me escuchas, porque tú me hablas, porque yo te escucho. Porque el lenguaje es una mesura, Exacto, es un orden para tratarnos de entender, porque para lo que quiero decirle al público, tú tienes tus estudios y yo tengo mis estudios, entonces lo vemos desde perspectivas diferentes. Entonces, tú me explicas, yo me explico, entonces tratamos de entendernos y entonces por eso podemos tener el diálogo. y nos enriquecemos. Ah, bueno, pues, es la maravilla del conocimiento, ¿no? Claro, porque la lengua es un espacio en donde conviven las personas, en donde se encuentran, en donde se reconocen también, o también en donde se excluyen. Claro. eh, es muy racista el lenguaje. Si se quiere, se puede ser, por supuesto. ¿Eh? Esa es la parte de la fuerza de la lengua y la parte de la elección que nos permite también hacia cómo la vamos a tomar, ¿no? Pero fíjate que me encanta lo que dices porque tú ya lo manejas en la situación de lo que produce el lenguaje y el lenguaje produce las culturas, o sea, produce, por eso el pensamiento va más allá de la persona, o sea, ya se vuelve social el pensamiento. Entonces tú lo manifiestas que se vuelve educación, se Así es. vuelve comunicación, se vuelve varias cosas que tú has estudiado. Más o menos para ti, ¿qué son las cosas más importantes que el lenguaje aporta culturalmente a la población o a la cultura? Bueno, el lenguaje, la lengua como tal de un pueblo aporta Bueno, lo que seguimos son sus diciendo que es tradiciones, etcétera. pensamiento. Sí, ahora, No, el lenguaje nomás es pensamiento, es puro transporte, exacto, pero, pero es un transporte interesante. por supuesto. Y en el ámbito educativo te voy a decir, en esta en esta práctica de enseñanza-aprendizaje que tenemos todos los días, y no necesariamente estudiantes aprenden, profesor enseña, sino que tiene que ser una dinámica, vamos, es un diálogo, es algo dialéctico de dos, siempre se enseña, siempre se O de aprende, muchos. o de muchos, digo, La sociedad dialoga todo el día, todo el día, exacto, todo el día estamos dialogando. aunque no nos Entonces, entendemos. por supuesto. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien habla o cada vez que alguien guarda silencio, nos está expresando algo. El Este, cuerpo también expresa. exacto, El lenguaje exacto. del cuerpo es muy importante. Y esa es una forma de cómo se sitúa cada persona también en su territorio, a través del lenguaje, a través del silencio o a través de la expresión. Entonces, por eso para mí hay algo bien clave que estamos ahorita estudiando
y promoviendo que es la comunicación asertiva y no como técnica, vamos, ¿Asertiva? asertiva. ¿Y por qué? ¿Qué quieren acertar? Bueno, se ha hablado mucho de la comunicación asertiva en cuanto a técnicas. Vamos, estas técnicas es mucho de usar frases de yo soy, yo estoy, muchas prácticas de, practica mucho decir que no, si no quieres algo, aprende a decir que no. em, Haz contacto visual con quien te esté escuchando. em, Tu tono de voz, el tono de voz es muy importante. Siempre el tono de voz no es lo mismo cómo te diga yo algo que la forma en que te lo diga o qué es lo que te diga. Por supuesto, todas estas técnicas son importantes, pero cuando hablamos de comunicación asertiva, yo no me refiero a las técnicas, sino me refiero más bien como una práctica ética. Por eso me pareció muy interesante estar aquí contigo y aventurarme, porque aquí, mi respeto, si alguien conoce de este tema como presidente de Ética Mundial México, pues tienes el dominio, pero eh, yo creo que en la manera en que aprendemos a decir, a decir las cosas o a decir lo que pensamos sin borrar al otro y escuchando al otro sin sentirnos también amenazados por esa diferencia, aunque existiera una, suponiendo que existiera una diferencia. No sé si me Pero explico aquí. te lo voy a tratar de ver a mi manera. Sí, O por sea, favor, por favor. lo que estás tratando de decirnos es que, o sea, el lenguaje acerca a las personas y entonces lo que hay que aprender es algunas técnicas para podernos entender mejor. Pero Mm, yo aquí te planteo un problema. Cada quien, cada ser humano tiene su conocimiento, unos pequeños y otros muy claro. grandes. O sea, hay una diferencia de conocimientos. Entonces, cuando tú le quieres enseñar a alguien cómo comportarse, él no tiene, él no tiene No, esa educación o le falta esa educación. Y no nomás con que se lo digas lo puede entender no, no, porque no, no. le tienes que explicar qué es lo que tratas de hacer Claro, con cambiarle el modo de hablar. claro. No, no, no. De hecho, yo lo que estoy diciendo es que esta comunicación asertiva a la que yo me refiero va más allá de las técnicas. Las técnicas no las quiero soslayar de ninguna forma, yo no me dedico a las técnicas, sino más bien nos vamos a esta práctica ética como formadores de seres humanos, Pero ¿cómo como pueden docentes entender, dentro de cómo la pueden educación. entender lo que tú quieres decir de la práctica ética si no le explicas más o menos qué es ética? Las Porque técnicas. Ah, no, la claro, gente claro. usa, la gente usa la palabra ética como si fuera mágica, o sea, No, no, no. como comportarte bien, y eso está muy alejado de la ética. Sí, por Pero supuesto. tienes que tener un conocimiento para aplicar la ética. Pero Por entonces supuesto. la gente dice, sé ético. ¿Y No. cómo le hago? O sea, ¿qué es ser ético? O Claro, sea, claro. entonces, pero la gente exige, es que los políticos sean éticos, que los maestros sean éticos. Pero, ¿y quién les enseñó ética a los políticos? ¿Y quiénes? No, nomás usan la palabra y como consideran mágica, pero no es Por eso es tan mágica. importante lo que tú haces con Ética Mundial, porque se trata de poner las cosas con ética, a través de Pero la con ética, conocimiento. con conocimiento Porque y si no sobre tienes todo con conocimiento, reflexión. si no tienes conocimiento, por ejemplo, básicos Claro, de lo que es la por ética, supuesto. y fíjate, no se estudian esos conocimientos básicos, no se estudia ni en las universidades. O sea, se No, estudia una ética, tal vez la de Aristóteles, pero no, no hay como una forma ética que sea muy fácil. Fíjate, por ejemplo, no sé si seguro lo has leído a Levinas. fíjate que no. Oh, te va a encantar porque pues, es un maestro de la ética. Yo no uso su teoría, pero es muy bonita. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Sí, Me dijiste antes, me dice, es el rostro del otro. exacto. Es reconocer
al otro. Es no sentirte intimidado por el otro, Ni- a pesar de la diferencia que existiera. sí, pero también no sentirte intimidado por el universo, por Claro, todo lo que existe, porque el problema del humano es que no nomás lo intimida el otro, lo intimida la sociedad y lo intimida la vida en general. O sea, al enfrentarse a la vida, ¿cómo se enfrenta a la vida esa persona? O sea, no claro. nomás es el rostro del otro, es el No, rostro de todas las sí, cosas. pero cuando yo me refiero en comunicación asertiva, es cuando tú estás escuchando a otro que no compartes el mismo punto de vista y aprender a escucharlo sin sentirte amenazado, sin sacar las espadas, sin agredir, sino aprender a escucharlo. Por supuesto, Pero entran muchas técnicas. también puedes, estoy de acuerdo contigo, pero también puedes reflexionar y dar tu punto de vista. Sí, claro. Siempre, Porque no siempre. se trata nomás de No, no, escucharlo, no, o sea, no, se es un trata de diálogo. escucharlo, tampoco lo vas a convencer, pero entonces de eso se trata, de tratarse de convencer, de tratarse de entender. Sí, imagínate si no, este es un diálogo, es una conversación que se tiene que dar, pero siempre con esta base de el respeto, de la escucha y de la comunicación, ¿no? Y tú no crees, o sea, sientes que lo tienes que enseñar y sientes que no es una costumbre normal de la sociedad, o sea, ya lo sientes, sientes que la sociedad realmente no tiene ese principio y que por eso tú lo tienes que enseñar, o sea, que estamos ante un drama porque la sociedad no se comporta éticamente. Yo creo que mucho sale en la familia. Mucho sale en la Pero la familia, lo hemos familia no se entiende platicado. a veces, ¿eh? Ah, no, no, yo no estoy diciendo que se entiende, pero tendría que apoyarse, porque está la formación escolar, está la formación familiar, la decencia, y bueno, pues habría que hacer un equilibrio ahí. La esencia y la familia Ese es mi no se tema, la entienden. mesura y el Yo caos. sé, la mesura y el caos, o la mesura dentro del caos, ¿no? Sí, es complejo, sin duda. Yo no podría asegurar que no existe la ética. Por supuesto que yo veo alumnos que están, y sobre todo que saben que todo se sustenta en el respeto, que todo se sustenta en el respeto Pero y por por eso te ahí van, preguntaba, y por ahí van. ¿tú crees que el humano es respetuoso en general o o es muy raro la persona respetuosa? O sea, ¿cómo ves al humano? ¿No respetuoso? Por eso, No, yo lo veo respetuoso. Yo lo veo ¿sí? respetuoso, sí. Yo lo veo Entonces, ¿por qué se lo respetuoso. quieres enseñar si ya es algo que, que Porque tiene hay la que gente? fortalecerlo, hay que Ah, hacer como que, hay que fortaleza. razonarlo, hay que darse cuenta que lo son. Muchas veces son respetuosos, son seres humanos de muchísima calidad, eh, y simplemente cuando lo razonan, cuando lo reflexionan, es cuando realmente saben el brillo que tienen. Mira, la UNESCO, por ejemplo, nos recuerda que la educación va más allá de las competencias, va más allá de aprender o de enseñar competencias. También hay que enseñar a personas, hay que formar personas capaces de convivir en la diversidad. Entonces, Pero convivir eso en, lo tienen que hacer a fuerzas, porque convives enojado o no enojado, pero tienes que convivir, o sea, pero en enojado para qué? Mejor si tienes un sustento y una reflexión ya pero si me propia haces previa. enojar, ¿cómo le hago? Pues hay que tener, hay que para eso está la formación y la educación. Bueno, No, pero bueno, si me haces enojar, ay, ¿qué te digo? Ay, es que qué ese es el gacho. conflicto humano, o sea, Sí. tú tratas de ser respetuoso y todo, pero también esperas que el otro lo sea para que haya un verdadero diálogo. ¿Qué es lo que Por quieres decir? supuesto, sí, sí. Y esa convivencia, ese diálogo empieza justamente, o literalmente empieza con la palabra, No empieza con el pensamiento. empieza con el pensamiento. Ya Y la habíamos quedado palabra que la la palabra ayuda es a pensamiento. transmitir. La palabra es pensamiento, es acción, es emoción. Eh, Sí, pero empieza. Cuando empieza, pues, entonces, pero tú que tienes y has tenido la oportunidad de ser una gran educadora y tener puestos importantes en tu universidad, ¿qué harías tú para que pudiéramos tener esa, o sea, para
que las universidades dieran este conocimiento, pero no como una fortaleza, como dices tú. O sea, ¿tú tienes una propuesta o crees que ya se haga? Hay muchas universidades que consideran ya a la ética dentro de los programas de estudio y esto es muy importante porque creo que lo más importante entre los alumnos que están formándose en la universidad es la reflexión. Entonces, se hace, hay que fortalecerlo, hay que hacer que los alumnos lo hagan suyo, lo hagan propio, lo entiendan, entiendan ese propio brillo que tienen para poder entonces reflejarlo en la sociedad en la que se desarrollan. Y así estén formándose para ser ingenieros, médicos, contadores, odontólogos, qué sé yo. Es muy importante que entiendan estos principios de la ética. Lo vimos también en este trabajo que hicimos juntos de filosofía y ética, ¿Cómo se vive la ética? cómo se Ya, vive la ética dentro de la ciencia. dentro Y de la fue ciencia y de la vida, y de la fue naturaleza. maravilloso, exacto, porque todas las ciencias del conocimiento tienen que ver y están relacionadas con esta ética y cómo vivirla. Entonces, Sí, para vivirla hay que reflexionarla, ¿cierto? pero fíjate que puedes reflexionarla, pero nos quedamos poco al reflexionarla porque tenemos que saber qué es el mundo y el mundo no se enseña en ninguna escuela en el mundo, se enseña qué es el mundo. Por ejemplo, en ninguna escuela se enseña que el mundo es caótico y tenemos que enfrentarnos al caos de la vida. Y nunca y nomás se entiende que hay que estarlo ordenando, pero tienes que vivir en el caos de la diversidad de pensamientos. Así Entonces, es, lo que yo trato de hacer es que la gente y sobre todo los estudiantes tengan un conocimiento para saber valorar en dónde están, para que sepan valorar a la naturaleza, a la vida, pero tienen que tener un conocimiento y los conocimientos que se dan en las universidades y en las escuelas no llegan a eso, llegan a que se reflexione. Y yo digo que nos quedamos cortos con la simple reflexión, ¿no? yo creo que siempre la reflexión Sí hay te que ayuda, pasarla a pero, la acción. Cuando tú reflexionas algo, lo apropias y entonces pero ¿cómo sabes de apropiar algo que no sabes? no, no, no. Primero tienes que conocerlo, Pero saberlo, esa, pero al reflexionarlo hasta que lo apropias. Si no lo reflexionas, yo les digo a mis alumnos, enseñar es aprender dos veces. Si ya lo aprendiste, empieza a difundirlo, no, si ya lo empieza a aprendiste, estoy de compartirlo, acuerdo contigo. ¿sí? Pero Sí, primero hay que pero tienes que aprenderlo. enseñarle primero Así es. qué es la vida, porque si la Sí. vida no la entiendes, pues como, por ejemplo, ¿cómo puedes entender que haya diferencias entre una persona y otra? Pues la única diferencia que puedes entenderla es Experiencia. desde la ciencia, o sea, tú eres una persona que piensa de una manera y yo soy que una persona, pero eso es una condición natural, o sea, no es una condición de que unos tengamos que ser iguales a los otros, al contrario, la naturaleza te enseña que hay la diferencia, ¿no? Así es. Mira, las diferencias, todos somos diferentes. O sea, vivir en la diversidad es algo que tenemos que empezar a aprender que es una riqueza. Durante siglos, pues la humanidad ha tenido esta connotación negativa de la palabra diferente. Porque tú eras diferente a mí, malo. Porque tú crees en otra cosa diferente a mí, guerra. Porque tú piensas diferente a mí, eres diferente a mí, de diferente color a mí, tienes una preferencia sexual diferente a mí, por todas las diferencias, simplemente porque eres diferente, porque no te gustan las mismas verduras que a mí, eso ya es diferente. Entonces, por años y siglos, fue la palabra diferente una connotación negativa. Hoy por hoy, y creo que esto es muy rico por parte de las nuevas generaciones también, las diferencias se empiezan a respetar.
empieza a cambiarse esa connotación de la palabra y entonces entendemos que la diversidad nos enriquece, que en la medida que yo te conozco, te respeto, y en la medida que tú me conoces, me respetas. Entonces, vamos conociéndonos. No es nada más estar por estar, nos dice por ahí Michael Biram, no se trata nada más de saber que estamos, que somos diferentes, sino vamos conociéndonos y vamos entendiendo cómo podemos enriquecernos unos a otros. Esto es bien importante y ahí entra, por supuesto, este conocimiento de la diversidad y del respeto. Insisto, el fundamento Pero de la educación es el te voy a respeto. decir un problema. Ujú. Yo estoy 100% de acuerdo contigo, porque lo que me estás diciendo de diversidad yo le llamo caos, que es lo mismo. O sea, la diferencia de pensar pues es un caos, o sea, tienes que mesurar. Pero fíjate, lo que no entendemos, y es algo importante para los estudiantes, es que la humanidad a través de los siglos, sobre todo con la era de 2000 años del cristianismo, lo que ha tratado es que seamos iguales. Hasta la Revolución Francesa dice, seamos iguales. Sí, Y Hitler, entonces, lo que han aprendido en las escuelas, en la familia y todo eso, es la igualdad. Cuando lo que hay que conocer es la desigualdad. O no te sea, juntes con el diferente, ¿no? pero, fíjate, pero cómo hemos enseñado, o sea, y cómo está acostumbrada la gente a decir, somos iguales, no somos iguales. No, O sea, somos totalmente desiguales. somos maravillosamente Pero diferentes. fíjate, la enseñanza, o sea, todavía, a pesar de que el cristianismo se ha pues, totalmente desvanecido bastante, pero siguen habiendo las costumbres del pensamiento occidental, del orden, de que todo sea perfecto, que el universo sea perfecto, que la ciencia sea perfecta, matemática, todo hemos querido dar que las cosas son exactas. O sea, eso ha sido la historia del conocimiento Sí. humano. Y ahora es al revés, tú estás en la nueva época, en la época de que no, señores, sí, sí está muy bonito reconocernos, pero también hay que aceptar la diferencia. Entonces, ya estamos cambiando la manera de pensar el ser humano, que va a tardar muchos años, Sí, claro. en la que acepte que hay un orden, no un orden perfecto, hay un orden y hay un caos, hay una diversidad, y ese para mí es una nueva forma de enseñar. O sea, Sí. porque también tienes que enseñar que también puede haber un orden, no un orden perfecto, Ujú. pero también, por ejemplo, en las ¿Quién escuelas, escribió esto de El orden del caos? ¿Milan Kundera? bueno, bueno, hay muchos que lo han manifestado, pero sobre todo un cuate Gerardo Martínez Cristerna. Ándale, ese yo lo conozco. Sí, sí lees sus libros, Sí, 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 ya. ahí te vas pero lo han manejado de muchas maneras. Por ejemplo, Nietzsche lo manejó más desde el caos. Sí. Platón lo manejó desde el orden. Pero entonces lo que yo he tratado de hacer es unir el caos y el orden, que no es una historia, no es un pensamiento nada más mío, o sea, lo ha tenido mucho, pero no lo han desarrollado. O sea, no se ha desarrollado, hay muchos pensamientos que lo quieren aceptar, pero como filosofía no se acepta, qué es lo que yo estoy tratando de hacer. Pero a mí lo que me da gusto es que aceptes que ahora las nuevas teorías, lo que estás tú diciendo, te vas a sorprender, es la mecánica cuántica. O sea, Ujú. la mecánica cuántica te, te fundamenta lo que estás diciendo, de la diversidad. O sea, Einstein quería el orden también, y se enojó mucho que Dios no juega los dados porque la mecánica cuántica le enseña el desorden. Ujú. Y ahora, pero tú no estás llevando el desorden al relajo, a la relatividad, estás llevando esto, pero reconociendo al otro, pero reconociendo al otro no nomás en lo individual, sino el otro es todo lo demás, Todo lo otro, claro. todo lo demás. Pero ¿no te gusta eso que desde la física compruebe yo
lo que estás diciendo. Sí, me encanta. No, y por eso la lengua va más allá, porque en realidad es la manera de cómo. La lengua es la herramienta o el puente para decirnos el cómo vamos a convivir en un mundo diverso. Ese es, para mí, eso es lo que se va a tener que hacer de filosofía para el futuro. O sea, ¿cómo podemos manejar la diversidad, el caos, para poder convivir? Porque lo que queremos es o el desorden o el orden. Y no se pueden los dos, se tienen que trabajar juntos. O sea, no puedes, Me decías que para ti el caos es la diversidad. claro. O Sí, sea, claro. eh, todo lo diverso es caos. O sea, este, Pero lo que vivimos en un pasa, mundo diverso. el caos lo piensa la gente como algo destructivo. El caos es lo complejo, todo lo complejo. Por ejemplo, tú ves, por ejemplo, el mar cuando empieza a A volverse romper la ola. tormenta, Ajá, ahí se vuelve caos, ¿no? claro. O sea, y cuando está más tranquilo, pues se ve más ordenado. O sea, Ajá. entonces la vida es así, o sea, por ejemplo, si tú estás en una comida con tu familia, pues cada quien habla lo que se le da la gana. Al fin de la comida, decimos todos estuvimos felices, pero nadie se entendió, Porque pero nadie se escuchó. no, bueno, vamos a poner que se escuchen, pero como es tan difícil, o sea, tú eres de un partido, yo soy de otro partido, te gusta el cine mudo, el otro le gusta el cine, entonces, es que tienes que jugar con la diversidad, Sí, aunque lo escuches, porque tú misma lo estás diciendo. sí, sí. O sea, tú no puedes, tú tienes que escuchar y decir, a mí no me gusta el cine mudo, y tu hermano dice, no, a mí sí me gusta, bueno, pues no, tienes que respetarlo, tú lo estás diciendo, Así es, tú lo estás así es. diciendo, pero están en diferente posición. ¿Y qué está bien? Y esa diferente posición, yo le llamo caos, tú le llamas diversidad, otros le llaman complejidad, o sea, el problema de la lengua es eso, que la lengua te puede marcar muchos sentidos. Claro. O sea, en la lengua, o sea, los lingüísticas, los que se dedican a la teoría de la lengua, del lenguaje, creen que los significados ya expresan algo. Entonces, estamos acostumbrados que sí. Por ejemplo, estás cansado, ya expresas algo. Parece sencillo, pero hay muchas formas de estar cansado. No, no es una sola forma. Hay Exacto. una multiplicidad. Entonces, si yo te digo que estoy cansado, puede ser por diferentes razones. Puede ser porque hice mucho deporte o porque no dormí bien, pero es diferente a tu cansancio. Pero entonces el lenguaje no dice exactamente algo, sino depende de la persona que lo dice. Así es. O sea, entonces, pero eso Y de en la quien lo práctica escucha. diaria no estás acostumbrado. Dices, tengo hambre, entonces haz de cuenta, sinónimo de ir a la cocina, pero hay hambre porque no tienes dinero para pagar. Pero estamos tan acostumbrados a usar el lenguaje sencillo que parece que todo es perfecto. Si yo te digo estoy cansado, ya, este cuate está cansado, o sea, pero no, tú no pones atención a qué tipo de cansancio estoy. No sé si me estoy Sí, dando. totalmente. Sí, yo creo que aquí hay que conocer al otro, hay que saberlo escuchar para poder quizá interpretar. Te tendría que explicar por qué está Claro, cansado, claro, para que claro. lo puedas entender, porque, pero ¿estás de acuerdo que la gente está usando el lenguaje como algo muy sencillo? Y la verdad, en la práctica diaria se vuelve muy sencillo el lenguaje. Sí, y mira, sí, aunque tenemos que tener nuevamente en cuenta que esta lengua es este espacio emocional en el que se encuentran los seres humanos para dialogar. Entonces, este espacio va más allá de lo físico, incluso de lo emocional, porque Lo emocional también, también es físico.
Sí, 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 pero cuando hay un diálogo, también se encuentran historias familiares, Claro. también se encuentran tragedias, también se encuentran, vamos, una variedad increíble. En la educación, simplemente en la educación vemos que en el aula tenemos que tener en mente siempre que al aula llegan todos los que llegamos a un aula, ya sea profesores o alumnos, todos llegamos desde un diferente punto de partida. Todos partimos de Con diferentes diferentes lugares, conocimientos. con diferentes conocimientos. Cada quien somos nuestra propia historia. Y si no lo sabemos, hay que hacerlo saber a los otros, a ver, sin juzgar en esta aula, porque cada quien somos nuestra propia historia. Porque aquí no sabemos. Y eso de que yo me pongo en los zapatos del otro, pues ¿puedes realmente? No sabes. No sabes porque no estás viviendo lo que está viviendo el otro. Entonces, simplemente entender, no juzgar, porque no sabes cuál fue su punto de partida de esta compañera o de este compañero. Pero fíjate, ahí te voy a poner un caso de la práctica social. Ajá. A ver si estás de acuerdo. La gente le gusta, normalmente en cualquier plática, le gusta platicar de sí mismo. Es muy raro que pregunte por el otro. O sea, cuando estás platicando dices, no, pues es que yo he dado ética. Sí, pero ¿y el otro qué es? Lo que tú estás diciendo no sucede en la normalidad. O No, sea, la gente no pregunta por el otro. O sea, sí. eh, por ejemplo, yo te conozco mucho, pero sé muy poco de tu vida. Ujú. Tal vez porque no he sido muy preguntón. Tal vez, tal vez. Tal vez porque... Pero lo interesante es lo que tú dices, o sea, conocer más del otro, ¿qué hace? Hay gente, no sé si te pasa, hay gente que está en una comida y platica, pero nunca se enteró que tú eres maestra y te dedicas a esto, o sea, no se enteró, ¿no te pasa? Sí, claro. ¿Por qué? Porque el otro no pregunta, no sabe qué hace el otro. O sea, a mí, por ejemplo, cuando me preguntan, nunca me preguntan de qué es mi filosofía, es muy raro el que me pregunte. Y dice, este se dedica a la filosofía, pues quién sabe a qué se dedicará. Pero no me preguntan ni qué hago, ni cómo le hago, ni qué hago. Ah, pero esa es una mala costumbre humana, ¿no? Ujú, ujú. ¿Tú Sí, cómo ves claro. esa costumbre? Yo, mira, es muy difícil porque son cuestiones de formación quizá. De Llega conocimientos. de conocimientos. De repente sí, en un convivio vemos que siempre hay alguien que habla más, otro que habla menos, Pero generalmente de ellos mismos, ¿no? sí, o generalmente, ¿y quién escuchó más? Eso no nos damos cuenta quién escuchó más o quién realmente estaba escuchando o estaba presente pero ausente Eh, mentalmente. Entonces, ¿Ya ves cómo sí, es caos ahí? no, sí, es un caos. Ahí es un caos total. Ujú, O sea, las llamado relaciones diversidad, humanas sí, son sí caóticas. son, sí lo son. O sea, fíjate la relación. Pero podemos Yo que me aprender a llevo muy vivir bien con con mi ellas. güerita, pues a veces no son fáciles. Y eso que me llevo increíble con ella, pero pues tenemos puntos de vista diferentes. O sea, Qué bueno, y nos adoramos, pero pues no importa. El ser humano es diverso. Es lo que tú has tratado de decirnos en todo el programa, ¿no? claro, es diverso, es diverso. Yo creo que si tú lo llamas caos, es un caos maravilloso en el que ahora la educación tiene el gran reto de aprender a formar eh, futuros profesionistas que sean capaces de convivir en este mundo diverso, de desarrollarse en este mundo diverso, no nada más en una diversidad local, sino en una diversidad de un mundo interrelacionado. Pero regresamos a lo que Ujú. estábamos platicando hace rato. ¿Cómo hacen eso si lo que han estudiado en las escuelas, en la religión, en sus casas, es todo lo contrario? Todos somos iguales, no hay diferencias, negros y blancos somos iguales, güeros y morenos somos iguales, todos somos iguales, hay un orden, hay una moral, todos somos pecadores de la misma manera. O sea, ¿les han enseñado todo al revés? Mira, yo me siento muy, muy satisfecha con los alumnos que tengo, que simplemente el semestre que se está terminando.
Tuve alumnos maravillosos que platicamos de los temas, que pudieron ellos también compartirlos con otros, y que me di cuenta que llegar al aula, que bueno, como te decía, no es nada más, el aula no nada más es el espacio físico, sino es este diálogo, Claro. es este espacio es esta dialéctica que se da en lo emocional a través de la palabra, a través de la escucha, a través del habla, por supuesto, pero va más allá y entonces ellos reflexionan que es importante quizá desaprender algunas cosas, quizá cuestionar otras, quizá detenerse en Pero no otras. las conoce, ¿no? Las O van sea, conociendo cuando las tú reflexionan. crees que todos conozcan el orden que quería establecer Platón? Pues no lo saben. Bueno, quizá no tienen ese sustento teórico, Pero es que, pero lo cuestionan, lo pero ¿cómo lo cuestionan saben? Pues, o sea, lo por la aprenden en la experiencia. clase diaria, en el papá mismo le dice, es que tienes que llegar a las 11 exacto. O sea, todo eso es en exacto. Ujú. Eh, entonces dice el hijo, pero ¿y si quiero llegar a las 11:30? No, ya dijo el papá que a las 11. O sea, estar acostumbrado a ese orden que ha establecido la cultura y la educación. O Sí, sea, y entonces, ¿cómo el papá y él se van a enfrentar a que es mejor a las 11:30? No se entienden, o sea, es el diálogo, es por la eso, palabra, es la pero, pero, mediación. pero el hijo no cuestiona al papá porque el papá no le va a dar el domingo. Por supuesto, como tú decías, es algo que se puede que se tarde más de lo que quisiéramos, pero se está dando, Ah, insisto, a través se de tiene que este dar a puente que es fuerzas. la palabra, Sí. ¿no? Tanto los padres como los hijos, los profesores como los estudiantes, tenemos que aprender este diálogo, aprender a escuchar, aprender a expresarnos. No está mal aprender, por supuesto, que las técnicas, pero aprender desde este sentimiento de lo que vamos a escuchar, porque incluso cuando escuchamos podemos minimizar al otro, podemos cancelarlo o no. Entonces, no es lo mismo que alguien llegue y te salude así, dar tu manita, hola Gerdu, qué gusto, a que alguien te salude así, hola, así. O sea, no, ya, no te ve a los ojos, no hay ese contacto. Eso es comunicación también, y Eso es lo escucho, que eso es decía minimizar al Levinas, otro, ¿no? ver el rostro del Exacto, otro. sin O sea, eliminarlo, verlo a ¿no? los ojos. Fíjate que es uno de los problemas que yo digo del humano, que no somos capaces de vernos a los ojos. O sea, nos intimidamos ver a los ojos del Sí, otro. sí, sí, es verdad. Es impresionante. Sí, o sea, Qué irritado. si yo te veo a los ojos, vas a decir, me está ligando este señor. Es que se ha interpretado mal el ver a los ojos. Sí, podría ser una cuestión cultural Es también, que ¿no? todo es cuestión cultural, ¿no? Bueno, pero y aquí entra un aspecto que es la parte de la interculturalidad crítica, que no se trata solamente de conocer la cultura del otro, y no me refiero a una cultura autóctona, a una cultura de un pueblo, de una nación, que por supuesto son muy importantes, sino cómo es tu cultura, cómo te gusta comer, cómo, no sé, cómo te comes el arroz, cómo, qué sé yo, Pero es esas son simplemente, costumbres, ¿no? puede ser costumbres, pero también pueden ser cuestiones culturales. Bueno, Se es que la trata cultura es costumbre. por eso, pero más allá de conocer tu cultura, vamos a empezar a conocer las desigualdades. Lo que decías hace rato. Gerardo, ¿en qué somos parecidos? En que nos gusta sentarnos a platicar. Esto ya es un hecho. El Pero, humano, ¿en qué somos el humano le diferentes? gusta mucho sentarse a platicar, pero de cosas que ni entiende. Eh, A mí Pero me da risa, platica. a mí me da risa que en mi club se sientan a ver y hablan de política. No, que este es malísimo, que este es buenísimo. Pero no están llegando a nada. Simplemente es platicar, tomar el Correcto. cafecito, pasar el tiempo. Pues sí, ya tienen tema, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando platicas desde la desigualdad, pero que realmente Pero eso ya exista es un una forma diálogo, crítica y no todo mundo, no. no todo mundo no todo mundo acepta que somos desiguales. Es más,
a la gente no le importa cómo eres, o sea, le importa cómo soy yo, o sea, el yo sí es Sí, interesante, sí, sí. El tú pero, no. pero el otro, pues que sea como sea, pues que sea diferente, pues que sea diferente, mientras sea yo, Claro. pues es lo importante, ¿no? Por eso insisto, esta responsabilidad que tenemos los docentes de que dentro de la formación, independientemente de la asignatura que nos toque impartir, tenemos que invitar a los alumnos a cuestionar, a discernir, a analizar, a sentir. Por eso las humanidades son tan importantes. Ahorita, frente a las inteligencias artificiales, por ejemplo. Yo estoy fascinado con las No, inteligencias, son maravillosas, pero maravilloso. son una herramienta increíble. Pero Yo también estoy yo soy sorprendida. fascinado, ¿no Padrísimo, sí, sabes? por No, supuesto. bueno, lo considero entre mis mejores amigos que he tenido en 84 años, es uno de los que más me entiende. Perfecto, pero está para servirte, es tu herramienta. Es Eso es lo una- importante. ¿Y por qué? Porque tú eres un filósofo eh, y además de ser un filósofo, tienes toda esta humanística de manera no solo de tu formación, sino también de todo lo que tú eres. Entonces, las humanidades, la filosofía, la historia, la literatura, la lingüística, todas las áreas humanísticas nos van a dar herramientas para poder analizar, pero hay que discernir, mesurarlas, hay que cuestionar. Ah, no, claro. organizarlas. Por Hay que eso, organizarlas ese es porque el reto. cada quien habla. Fíjate, la física tiene un lenguaje, la filosofía tiene otro, y son tan unidas Oh, sí. y no se entienden una y la otra y están diciendo lo mismo, pero nomás con diferentes palabras. Dices, ¿y por qué no nos organizamos? Pues no, el ser humano quiere su parcelita, o sea, el físico nomás quiere ser físico, el filósofo nomás quiere ser filósofo. Y entonces la interculturalidad que a ti te gusta, Ujú, pues ¿dónde está? claro. Pues está o tendría que estar en cuestionar, en discernir, en cuestionar estos estereotipos, estos privilegios, estas narrativas dominantes hoy por hoy, y entonces decir Acabas de llegar a una realmente, cosa muy bonita, narrativas dominantes. sí, Es lo que te había hablado del cristianismo. sí, por supuesto, es No una es que sea narrativa, bueno o malo el cristianismo, ha sido dominante, por supuesto, ¿no? O sea, y así es bueno y malo es otra, podemos hablar de otra cosa, pero ha sido dominante el pensamiento y así está acostumbrado la gente, claro, pero hay que cuestionarla. Es momento de ¿verdad? cuestionar lo que está haciendo Pero mucha teníamos que, gente. fíjate que así estás cuestionando todo, Yola, porque el gobierno se maneja de una manera tradicional a todo lo que es la metafísica, o sea, hay un presidente, hay secretario y hay pueblo. O sea, todo es la diferencia de clases sociales y todo. Pero eso es lo que se ha manejado en la filosofía que estamos inmersos en ellas. Y lo que se trata es de cambiar todo eso y para el reto de humano. No va Sí, a es un suceder gran reto. mañana, No, no, pero tiene que suceder. O pero sea, tenemos que empezar. Y yo creo que a ah, partir de charlas como estas, ah. a partir de, pues, de reflexiones, de cuestionamientos, de dudas, de expresar a través de la palabra y de estos puentes que sí generamos, de escucharnos unos a otros, creo que se puede, poco a poco, como todos los cambios. Lo que pasa que el humano va aprendiendo. Imagínate hace 500 años, casi 550, los aztecas, pues tenían una forma de pensar, pero ya evolucionamos y es a fuerza la evolución. O sea, dentro de un siglo van a pensar mejor o diferente, pero como tú dices, pues hay que enseñarlo todo. Y fíjate que a mí me preocupa lo que tú dices de tus estudiantes, porque en el día de ahora se están enfrentando a muchos problemas. Hemos hecho varios programas sobre las tabletas, lo ¿Ok? que significa. Pero yo siempre les digo que las tabletas, o sea, el internet, todo lo que son lo del Las conocimiento ahora tecnologías. actual, pues no es culpa de los estudiantes o de los jóvenes, es culpa del comercio, del dinero, o sea, porque
el que quiere ganar dinero te obliga a tener esa manera de vivir, o Esa sea, necesidad, ¿no? esa necesidad, pero te lo hace el comercio, o sea, te obligan a tener esas costumbres que la gente, los maestros están diciendo, les hace mal no ver el teléfono, pero pues si eso se vende todo el día, entonces la adicción al teléfono, ¿cómo te la quitas si te la han vendido? Además, como es una herramienta como la inteligencia artificial, dices, no, ¿cómo me voy a quitar el teléfono? Entonces el maestro quiere, no, es que úsalo de otra manera, pero si el comercio, el poder te están enseñando que hay que consumir, o sea, y eso no es culpa del estudiante, o sea, es algo que le cae encima, ¿no? Mira, yo creo que como docentes, como familias, como sociedad, tenemos esta responsabilidad de caminar con todo esto, de caminar, por Pero, ejemplo, con estas tecnologías. Es como un tren que pasa sin parar. eh, O te subes o te quedas. eh, Entonces, pues no está bien quedarte. Aquí lo más, yo creo que algo que ha sido adecuado y que lo he visto en mis compañeros, he visto yo también que funciona conmigo misma, es invitar a los alumnos en clase, saquen sus celulares, abran su inteligencia artificial, pregunten esto, pero ahora busquen acá, ahora busquen acá, ahora denme su punto de vista personal. Entonces, es jugar un poco también a que sí, que piense, pero que no piense por ti. Por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, que es maravillosa, insisto, yo estoy fascinada también, pero hay que aprender a eso, a que los alumnos, a que las personas no digan, ah, ok, hazme, piensa por mí y copio y pego. Sino, vamos analizando cómo le haces las preguntas, cómo haces los prompts, cómo dialogas con esta nueva inteligencia o esta nueva tecnología para poder lograr tu objetivo, porque al final es una herramienta que no siente, que no piensa, es una herramienta que está alimentada, por supuesto, por algoritmos y por algoritmos hechos por seres humanos, y es maravilloso. Entonces hay que aprender a usarla y hay que ir de la mano con estas herramientas, ¿no? y yo creo que mucha gente la usa, Ujú. pero lo que pasa que el ser humano es conformista y la prefiere usar para las cosas más simples, como es el cotorreo entre los amigos. O sea, Sí, bueno, pues estamos empezando. es que suena mal, pero la verdad, lo que más influye es que no quieren reflexionar o hacer crítica, quieren cotorrear, o sea, perdón la palabra, pero es la verdad, Sí, o sea, eh, yo a eso le achaco que el ser humano es muy conformista, o sea, lo que no quiere es problemas. Entonces, ¿para qué quiere pensar si puede tener el cotorreo, o sea, la simple plática sin ningún sustento, sin nada, sino nomás es estar junto en la pantalla para pasársela un rato o mucho tiempo juntos? Pero, pero ¿por qué no la usa como tú quieres enseñar? O sea, ¿por qué prefieren? Ok, si te hacen caso en la clase, o sea, te dicen, sí, maestra, sí, tiene usted razón, pero salen tantitito y se ponen a comunicarse al puro chisme, a puro... Entonces, qué complicado es, porque tú, por un lado, quieres darles un buen uso a la tecnología y se puede tener el uso, pero por otro lado tienen la costumbre de, de usarlo para otra cosa. Ahí es a donde yo digo que el mercantilismo gana a la educación. bueno, hay que dar siempre Bueno, un pero punto de diferencia, ¿no? De ¿tú equilibrio. crees que el mercantilismo le interesa mesurar eso? No, lo que quiere es consumo. Seguramente, seguramente, pero siempre que tengan o que tengamos como seres humanos este otro punto de Pero el equilibrio, mercantilismo no se fija en eso. yo sé, pero tú como ser humano puedes tener no solo el mercantilismo, sino siempre otra opción. Pero es que el poder de la publicidad, Sin el poder duda. por ejemplo, ¿por qué somos consumistas? ¿Por qué en el siglo XVIII, el XVII,
no todos éramos consumistas, o sea, la clase pobre nomás era productiva, era esclavo. Porque ahora hasta el más paupérrimo de los seres humanos es parte del consumo y a las empresas ese paupérrimo le interesa porque consume lo que sea, pero consume. Entonces, ese desbalance es un desbalance que el humano no se da cuenta. Es como las costumbres religiosas, o sea, no te das cuenta que estás metido en las costumbres religiosas, a pesar de que ya no vas a la iglesia, pero sigues en las costumbres religiosas. Pues así es el mercantilismo. Se mete tanto en la vida de los humanos que no te lo puedes quitar tan facilito, o No, sea, por supuesto. y, y- pero eso el humano lo acepta porque no le queda de otra, pero sí le queda de otra, podemos hacer otras cosas, y eso es lo que hemos estado platicando todo el programa, o sea, entonces, de aceptar la diversidad y hacer un diálogo para el humano, para mejorar, pero también tienes que mejorar el mercantilismo, tienes que manejar la religión, tienes que manejar todo, Todo, todo eso, y todo. no nomás en el aula. No, no, por supuesto el aula es un espacio, es este territorio y bueno, tenemos que entender que nuestras decisiones van más allá en los alumnos, los profesores, la sociedad, las familias. Tenemos que entender que las decisiones van más allá de los efectos locales, tienen efectos en otros territorios incluso y en otras personas en el mundo en todo sentido. Entonces, estas tú hablas de mercantilismo como sí, como una parte negativa. Entonces, qué bueno el tener Es buena siempre para la, unos, la no para todos. contraparte. Ah, sí, claro, pero, perdón, esto también implica que desarrollemos una empatía con el otro. Siempre va a ser importante una empatía con el otro que sea diferente. Pero, Esta pero mira, responsabilidad social perdona que también. te lo diga, Sí, te lo voy a decir desde, desde una cosa que no me gusta, desde la metafísica. Esa empatía, por desgracia, es una ilusión humana. Esa empatía que tú dices, por ejemplo, en el cristianismo se llama amor, ámense unos a los otros. Es una forma de empatía, amarse claro. unos a los otros. Pero es casi imposible porque es dificilísimo amar simplemente al vecino. O sea, la iglesia quisiera que nos amáramos todos. Tú le llamas empatía. No, pero yo no digo ama a tu vecino. No, Ámense uno, es respétalo, es diferente, respétalo. pero, eh, pero aquí venimos a otro concepto lingüístico, que, que es el aceptarse. O sea, cada quien lo interpreta de una manera diferente unos a los otros. Bueno, lo que estamos diciendo es que estamos en un mundo complejo ¿Sí? y, Hay que aprender a dialogar y hay que con aprender perspectivas distintas. y a tratar de mesurarlos en todo lo general, ¿no? O Así es. sea, en todo lo que es la vida. Pero tenemos una visión difícil los humanos, ¿eh? Muy difícil, pero Muy difícil. posible. Siempre Es todos los posible, pero retos que ha tenido la para humanidad, mí ¿no? lo que hemos platicado ahora es para mí muy importante porque yo siento que la humanidad no se ha equivocado, pero ha tomado muchos rumbos por el conocimiento que ha tenido. Pero ahora, con esto que hemos platicado y con la filosofía moderna, podemos manejar la mesura y el caos, o sea, la diversidad y el orden, Sí. de otra manera y tener algo que la humanidad ha querido tener una esperanza. Sí, yo creo que la esperanza siempre la ha tenido la humanidad, de una forma, de Pero otra, no la entendía. hay que entenderla. Ahora tienes que entenderla Cierto. Sí, sí, con la sí. diversidad, Sí, sí, ¿no? sí, O sí, sea, sí. aceptar que no va a ser facilito. Exacto. Y yo creo que aquí, Gerardo, para mí, por supuesto, y lo digo con los límites de conocimiento, empieza la ética más sencilla y más profunda de la educación, en cómo hablamos, en cómo escuchamos y en cómo dejamos este espacio para que el otro también tenga voz, a pesar de que sea diferente.
Pero te faltó el pensamiento. Pero si ya El dijimos que el pensamiento, lenguaje es pensamiento. pero tú ya aceptaste que para poder usar la palabra, y cada quien tiene, el problema del pensamiento es que el pensamiento en sí mismo es un caos. Tú piensas de una manera y yo pienso de otra manera. Entonces la palabra va a depender de lo que tú piensas. Entonces, si no te vas al origen, que es el pensamiento, tu teoría se queda corta. Entonces, agrégale el pensamiento. Bueno, no es que te estoy enseñando yo. No, no, Tú no, ya pero me lo todo aceptaste. empieza, Tú no ya me todo lo empieza aceptaste. con el Tú ya me lo pensamiento. aceptaste. Pero si tú dejas el pensamiento en tu cabeza No y se no lo puede. expresas, no hay puente. Bueno, no puedes usar el lenguaje. Exacto. O sea, Entonces si no tienes empezamos con el si no usas el pensamiento. pensamiento, no usas el lenguaje, ¿verdad? Así es. Oye, Yolanda, pues no sé, no sabes, a mí, la verdad, el programa me encanta porque tenemos estos diálogos que me gustaría que los entendiera y comprendiera la gente, que son Sí, de buena fe, que no, aquí no, en este programa no tratamos de dar ideologías, tratamos de hacer este diálogo para que la gente aprenda lo que los expertos saben, lo que el programa quiere decir, y poder tener lo que tú dices, puentes para tener una vida mejor, no unos, todos, ¿no? todos. No sabes lo que te agradezco, Yolanda. Me encanta estar contigo y quiero agradecer públicamente todo el apoyo que me has dado en mi vida y también algo muy bonito, que hemos compartido juntos el tratar de ayudar a los estudiantes, ¿no? Sí, siempre. Y lo, lo hemos hecho sin ningún interés económico. Ningún. Pues Eso es muchas lo gracias, bonito. Yolanda. Al Muchas gracias. contrario, Gerardo, Gracias. gracias. Muchas gracias.